Y vamos a empezar desde hace pues, más o menos unos 2 añitos y medio, entendiendo a Toyota como un retailer, ¿vale? Como una empresa, en este caso, que vende coches, ¿vale? Cuando uno llega a una compañía como Toyota, grande, y empieza a implementar modelos de inteligencia artificial, yo intento siempre garantizar que el primer casito de uso que hacemos, intentar garantizar éxito. Esto con inteligencia artificial puede parecer un absurdo, pero no lo es. Es muy complejo, sin saber qué datos tienes, qué estructura tienes, saber qué caso de uso va a funcionar. ¿Por dónde empezamos nosotros? Nosotros empezamos con modelos de venta cruzada y de recomendación de productos. ¿Por qué? Porque nos permitía 2 cosas. Primero, entender todos los datos que teníamos del cliente y segundo, entender cómo estaban nuestras tripas, ¿vale? Cómo teníamos los datos, si tenían calidad suficiente, si estábamos preparados realmente para empezar a aplicar modelos de machine learning. Es curioso porque tal y como avanza la tecnología, al ritmo que avanza, estos ya son modelos vintage. Es curioso, pero es lo que sucede. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que es cierto que la tecnología ha avanzado mucho, pero tengan en cuenta que hay modelos de aquí que han generado incrementos en la cuenta de resultados de más de un 15%. Lo digo porque a veces ir a la última no genera tanto rendimiento como utilizar la inteligencia artificial más clásica. ¿Qué nos permitió? Nos permitió también prepararnos para escalar, ¿vale? Para hacer modelos mucho más complejos. Nos dimos cuenta que necesitábamos cambiar cosas de nuestros sistemas, lo hicimos y nos preparamos para dar el siguiente paso. El siguiente paso les va a resultar gracioso después de las ponencias, ¿vale?, que han presentado hoy. Pero claro, en ese momento no había inteligencia artificial generativa. Estábamos trabajando con modelos clásicos de redes neuronales para intentar entender en tiempo real cómo se sentía un cliente cuando nos estaba haciendo una llamada, ¿vale? Imagina una llamada de cliente, tiempo real, cogemos esa voz, la pasábamos a texto, el texto lo analizábamos y éramos capaces de encontrar 9 emociones diferentes. ¿Para qué? Para intentar responder al cliente de la mejor forma posible. Y esto lo hacíamos en un call center, que créanme que recibía muchas llamadas y de muchos tipos diferentes. ¿Qué aprendimos aquí? Aquí aprendimos la complejidad de nuestro lenguaje, porque créanme que entender realmente cómo se siente una persona con cómo habla y su tono de voz no es nada sencillo. Y aquí teníamos 2 opciones: intentar innovar nosotros y decir, venga, vamos a intentarlo, vamos a hacer un modelo espectacular, o apoyarnos en empresas que ya lo habían hecho. Nosotros optamos por esa opción, ¿vale? Nos apoyamos en nuestra empresa extendida y lo que hicimos fue garantizar que se adaptaba muy bien a la complejidad de los distintos idiomas que manejábamos, ¿vale? Con lo cual conseguimos que en un tiempo muy pequeñito fuésemos capaces de dar servicio a todo nuestro call center. ¿Y qué hicimos? Aprovechamos también esa tecnología para mejorar nuestra eficiencia en las campañas de marketing. Con lo cual, independientemente de la red social que utilizásemos para promover algún producto o servicio, era analizado con esto mismo. Con lo cual, cualquier respuesta de un cliente éramos capaces de interpretarla y darle solución. Con lo cual, lo que hicimos fue, pagamos una sola tecnología para varios casos de uso diferentes. Y claro, no podemos venir a hablar de datos si no hablamos del siguiente caso de uso que creo que todos tenemos en mente cuando hablamos de coche. No human driver. It was a car operated by Waze, a startup that's developing a new approach to autonomous driving. Francis, we all right? Can I introduce Tipper, who's going to be our safety operator today, and onto the system? Hopefully, easy job tomorrow. Great, Bill. Where would you like to go? Let's go get some fish and chips. Other self-driving technologies work only on specific map streets. Waze technology operates more like a human driver would, learning how to drive in one city and then applying that knowledge to drive in new places. London is a very challenging place to drive, with lots of traffic, pedestrians, and cyclists. We put Waze self-driving technology to the test. The algorithm is now controlling the speed, the steering, the indication, the braking, everything about cars driving.
we're making decisions based on what we see. So it's not being told how to drive with a set of rules and a map, but it's interpreting this environment, understanding the context, and making the safest decisions to drive through there. El caso que hemos visto es Londres, ¿vale? Un sitio donde, créanme, cruza gente por la calle sin que haya paso peatón, tiene que interpretar en tiempo real las señales, tiene que interpretar en tiempo real un semáforo, detectar una obra para girar, para cambiar, ser capaz de cambiar una ruta. ¿Quién cree que esto para entrenarse necesita millones y millones de datos? Bien, y ahora otra pregunta un poco más complicada. ¿Quién cree que lo que genera ahora de datos es mucho más de lo que necesitó para entrenar? Es la friolera de 4 veces más. Genera 4 veces más datos del coche ahora de los que precisó para entrenarse, para ser capaz de conducir solo. ¿Qué pasa? ¿Esto es un problema o una oportunidad? Todo depende de cómo lo mires. Cuando almacenas toda esa cantidad de información sin darle un uso, es un problema. Tienes un coste enorme que no estás sabiendo monetizar. ¿Qué pasó? Que al principio, cuando empiezas a recibir información de sensores, realmente no tienes claro para qué lo vas a usar. Entonces empiezas a almacenar y a guardar datos, y a guardar datos, hasta que te das cuenta que realmente has guardado muchísimas cosas que no eres capaz de rentabilizar. Y ahí surgió la pregunta, ¿realmente tenemos que guardarlo todo? ¿Realmente es eficiente guardarlo todo? Y ahí hicimos el proceso un poco al revés. Y lo que hicimos fue, en lugar de utilizar inteligencia artificial para poner el dato al servicio del cliente, lo que hicimos fue utilizar la inteligencia artificial para almacenarlo de manera eficiente. Y empezamos a trabajar con lo que se conoce como algoritmos verdes, que lo que hacen es, con muy poco consumo, es capaz de procesar esa información y en lugar de almacenarla toda, la transforma de tal manera que yo solo guardo lo que soy capaz de monetizar. Lo que ahora mismo, cuando ya lo tengo transformado, soy capaz de vender. Es decir, ya no solo vendo coches, ahora también soy capaz de vender datos. ¿Vale? Soy capaz de vender información de este coche conectado, que ya circula. Ese fue uno de los grandes retos que tuvimos que abordar cuando nos dimos cuenta que realmente estábamos creciendo en esa capacidad de almacenamiento de manera exponencial y no sabíamos qué hacer con todo eso, no estábamos preparados para ese volumen de datos que nos llegó. Con lo cual, bueno, hemos aplicado inteligencia artificial para optimizar cómo guardo mis datos. Y ustedes dirán, oye, pues hemos dado grandes saltos, ¿no? Empezamos foco en el cliente, hemos puesto un pasito más en conocer al cliente utilizando modelos de inteligencia artificial muy sencillos, hemos intentado analizar cómo es el cliente, cómo interacciona conmigo, cómo es su satisfacción conmigo, y ahora lo que queremos es ser capaz de vender la información a diferentes empresas y también ser capaz de mejorar el servicio que yo le ofrezco a mi cliente, porque ahora va a saber si la ruta que está haciendo es óptima, si puede ahorrar combustible de otra manera, si yendo por otra zona sería capaz de eficientar el combustible que utiliza. Soy capaz de ofrecerle un servicio utilizando inteligencia artificial antes, ¿vale? Para guardar solo los datos que realmente creo que le pueden aportar valor al cliente. Y en medio de toda esta vorágine nos damos cuenta que a veces una empresa que es muy conocida por la parte de automoción, aparece este proyecto. Hace ya un par de años que Toyota presentó su plan para desarrollar un prototipo de una ciudad futurista llamada Woven City. Si no lo conoces, es una ciudad que estará a los pies del monte Fuji, en Japón, en un terreno de unas 70 hectáreas. Dicha ciudad funcionará como un laboratorio para la gigante automotriz en áreas como conducción autónoma, movilidad personal, robótica e inteligencia artificial. Desde entonces, Toyota ha estado construyendo la ciudad junto con Google Planet. Una de sus principales características es que la ciudad funcionará con pilas de hidrógeno y energía solar, lo que la hará completamente sostenible. Pero ahí no acaban las novedades. Tendrá edificios construidos principalmente de madera, a fin de reducir al mínimo la huella de carbono. Las casas estarán equipadas con sistemas robóticos y sensores inteligentes.
Asimismo, solo se usarán vehículos totalmente autónomos y de cero emisiones para el transporte. Inicialmente habrá unos 360 residentes, pero con el tiempo la comunidad contará con más de 2.000 personas, incluidos los empleados de Toyota. ¿Y a ti no te gustaría formar parte de esta ciudad futurista? ¿Quién había oído hablar de Woven? Bueno, sorpresa de hoy. Bien, para los que nos dedicamos al desarrollo de modelos de inteligencia artificial, el encontrar un laboratorio como este en el que puedes probar información de casas conectadas, de coches conectados, personas conectadas, ¿vale? Porque en este caso las personas también irían pues, con diferentes pulseras y demás que nos ayuden a facilitarles realmente para intentar facilitarles que toda su experiencia dentro de la ciudad sea óptima. A mí lo que más me gusta de este proyecto es la gran posibilidad que hay para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? Creo que es una gran oportunidad para ofrecerles una vida mejor, ¿vale? ¿Qué es lo bonito de este proyecto? En este proyecto tú puedes participar en la parte que quieras, ¿vale? Tú puedes empezar a trabajar con datos de casa conectada y ver cómo la nevera se llena sola, como la cocina solo, ¿vale? Para los que no sabemos cocinar, esto es un plus, ¿vale? Realmente toda la casa funciona de manera automática, ¿vale? Se abren las ventanas, se pone la música que quieras, te prepara el desayuno, se limpia. En la casa realmente lo único que tienes que hacer es vivir, no, todo lo demás lo haces solo. La cantidad de modelos que se están probando ahora mismo, sin estar todavía habitada por todo el mundo, ¿vale? Solo se está probando lo que es la parte de casa, la parte domótica, ¿vale? Tiene más de 360 modelos funcionando en tiempo real ahora mismo. Y todavía no hay nadie viviendo dentro, ¿vale? Con lo cual se calcula que más o menos llevará o funcionará con más de 2.200. Eso quiere decir que habrán 2.200 modelos aprendiendo patrones de conducta para intentar mejorar y aplicar ese resultado a otro tipo de casos de uso, ¿vale? Como puede ser precisamente pues, utilizar estas casas para personas que realmente lo necesitan. Con lo cual ya ven que hemos pasado de una inteligencia artificial muy sencilla a casos como este. ¿Y qué pasó en medio de todo eso? Bueno, pues en medio de todo eso pasó esto, ¿vale? Que todos nos tuvimos que adaptar y empezar a usar casos de uso con ChatGPT, ¿vale? Porque si no, no estábamos viendo al ritmo suficiente. ¿Y qué hicimos? Nosotros empezamos a probar con 3 proyectos pilotos, porque no teníamos del todo claro que fuésemos capaces de generar un retorno al negocio con los casos de uso que fuésemos a poner en práctica. Con lo cual empezamos como solemos hacer, ¿vale? Con pequeños pilotos o MVP y viendo cómo funcionaba. En este proceso, de los 3 casos de uso que probamos, 2 salieron bien y 1 no del todo, ¿vale? ¿Cuáles salieron bien? El Ask Code que pusimos en marcha dentro de la empresa lo que hacía era optimizar y validar todo el código de los desarrolladores. Piense que en nuestro caso, nosotros antes de poner algo en producción hay un segundo validador del código que lo repasa, ¿vale? Para garantizar que todo lo que ponemos en producción sea óptimo. ¿Qué pasó? Porque ya este double check no lo hacíamos nosotros, ¿vale? Lo hacíamos en este caso haciendo con una versión local de ChatGPT, ¿vale? Ese fue el primer caso, que realmente funcionó, sobre todo porque después le dimos acceso a mucho del código que ya teníamos hecho previamente y fue capaz de aprender él mismo nuestra manera de codificar, con lo cual había correcciones que podía hacer incluso él mismo. Segundo caso, seguramente no le pasa a nadie más de los que estamos aquí, estoy convencida que esto es un problema que solo tenemos nosotros, ¿vale? Que nos preguntan generalmente el estado de los proyectos, ¿vale? Y nos preguntan por un correo, por Teams, nos lo preguntan por el móvil, por WhatsApp, y si no te encuentran te llaman, ¿vale? Bien, ¿qué hicimos? Pues cogimos esta tecnología y gracias a que trabajamos en metodologías ágiles, lo conectamos con el estado de nuestros proyectos y ahora ya cada vez que nos preguntaban, lo que contestaba era esto, ¿vale? Creamos un portal embebido, ¿vale? Dentro de nuestras herramientas. Y cuando tú le preguntabas, oye, soy fulanito y tengo este proyecto en marcha, ¿cómo está eso? Pues entraba a nuestro Jira y le respondía. Créanme que hemos sacado un 20% de las consultas que nos llegaban al día. O sea, fue como algo
maravilloso. Y dijimos, oye, funciona. Vamos a probarlo para otra cosa. Y ahí fue el proyecto que no terminó de salir del todo bien, ¿vale? Nosotros tenemos ciertos cuadros de mando donde compartimos información clave para la compañía y se comparte a nivel organización, ¿vale? Para que todos tengamos los datos principales frescos y sepamos utilizarlos en tiempo real, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le haces una pregunta a un cuadro de mando de cuánto has vendido el mes pasado, ¿vale? Era capaz de buscarlo, ¿vale? Tengan en cuenta que lo hacíamos a nivel local, no se compartía ningún tipo de datos confidencial, ¿vale? O sea que toda la parte de seguridad en este caso estaba cubierta. Entonces, encontrar las ventas, sencillo. Cuando encontrabas las ventas de un comercial particular, también era sencillo. Incluso seguimientos de campaña. Oye, esta campaña, ¿cuántos leads ha generado? ¿Cuánto ha cerrado? Eso era capaz de detectarlo sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que había preguntas de, oye, ¿cuánto ha vendido este comercial de los clientes que entraron en el concesionario entre las 10 de la mañana a las 11, llevaban lentillas y llevaban los zapatos de color negro? Bien, un desarrollador con esa misma pregunta tardó 3 días. No le podemos pedir milagro, ¿vale? Entonces respondía, no te entiendo. Tuvimos que matizar la frase no te entiendo, ¿vale? Porque, oye, hay que dar una respuesta un poco más seria. Pero claro, no era capaz de resolver la pregunta. De hecho, que los desarrolladores tardaban 3 días en resolver esa pregunta. Con lo cual nos dimos cuenta que para ese tipo de preguntas tan abiertas, tal y como lo habíamos diseñado, no funcionaba. Y dijimos que teníamos que darle una pequeña vuelta. ¿Por qué? Porque yo no era capaz de resolverlo, pero sí era capaz de otra cosa. Y era de, oye, yo lo mismo no te sé responder a tu pregunta, pero sí que puedo hacer que tú la respondas. Cuidado al cambio. ¿Qué hicimos? Lo que sí que teníamos muy identificado por todos los proyectos que habíamos hecho anteriormente era cómo estaba hecha toda nuestra estructura de datos. Con lo cual yo sí que era capaz de enseñar a la herramienta dónde estaba cada dato y cómo conectar cada dato con otra tabla diferente. Imagínense que tienen clientes en un sitio y ventas en el otro. Yo sí que puedo enseñar a la máquina a decir, vale, si tú quieres saber las ventas por clientes, los tienes que unir por aquí. ¿Qué hicimos? Incorporamos esta tecnología dentro de nuestro CDP, ¿vale? Nosotros tenemos un CDP para el equipo de marketing para que sea capaz de personalizar todas las campañas y que sea además capaz de personalizarla muy, muy fino, ¿vale? Para que no sean campañas masivas, sino muy personalizadas, con productos personalizados, mensajes personalizados. ¿Qué pasaba? Que cuando necesitaba información de otros sitios, pues tenían que pasar por el equipo técnico. Con esta tecnología lo que hemos hecho es que ellos mismos sean capaces de responder a sus propias preguntas. Oye, ¿a este cliente qué producto le ofrezco? Y si le ofrezco este producto, ¿qué precio le pongo? Y cuando ya tengo el precio, ¿cómo genero el mensaje? Toda esa información que antes teníamos en diferentes sitios, ahora ya no tienen que hacernos esa consulta. Hemos conseguido que todos nuestros datos estén democratizados ahora mismo para el área de marketing, de tal forma que cada vez que tengan una consulta no tengan que pasar por un técnico, sino que sea la herramienta la que genere el código que necesita y le dé los datos que necesita para activar una campaña. Con lo cual lo que hemos conseguido es reducir muchísimo el tiempo de poner algo en producción, de poner algo en mercado, de que genere valor. Con lo cual hemos visto un recorrido corto, porque han sido 2 años y medio, de cómo hemos llegado de modelos de personalización muy, muy clásicos a modelos donde ya el propio usuario del área de marketing es capaz de generar cualquier cosa y buscar cualquier dato por sí mismo. Y esto era lo que les quería compartir.